¿Qué tal, amados hermanos? ¿Cómo están? Que el Señor los bendiga. Estamos como siempre listos y preparados para nuestra lectura bíblica del día de hoy. Vamos a continuar con el libro de Números, el capítulo 20. Estamos viendo todas las situaciones que el pueblo de Israel estaba viviendo en el desierto. Recordemos que el Señor los sacó de Egipto, pasaron el Mar Rojo en seco porque el Señor abrió las aguas y desde ese momento vino un momento de prueba para saber quiénes realmente creen en el Señor, quiénes realmente confían en el Señor. Y pues recordemos que estaban los israelitas en el desierto recibiendo instrucciones de parte del Señor. Y en el capítulo 20 nos relata que el pueblo de Israel empiezan a caminar, a moverse del lugar donde están y van hacia el desierto del Sin. El desierto del Sin es bastante amplio, pero ahí hay un lugar específico que se llama Cades. Y pues así dice el versículo 1 del capítulo 20 de Números. Nos dice: y llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María, y allí fue sepultada. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Bueno, vamos a ver primero el primer versículo. Nos está diciendo que el pueblo pues se movió, se fue hacia Cades y ahí murió María, que era la hermana de Aarón y de Moisés. Vamos a ver en nuestra galería de mapas más o menos por dónde está este desierto del Sin, por dónde está el pueblo de Israel en estos momentos. Ahí tenemos el mapa. Veamos las líneas rojas, es todo aquel trayecto que los israelitas caminaron. Recordemos que pasaron por Refidim, estaban en el desierto del Sinaí, donde recibieron las tablas, y pues llegaron a una región ahí por Risá, estamos leyendo ahí, Risá. Luego se movieron hacia Cades, Cades Barnea. No sé si lo alcanza a leer por ahí. Cades Barnea. Vea toda esa sección, ese desierto, pues es el desierto del Sin. Y ahí tenemos, muy cerca está el pueblo de Edom. Este pueblo de Edom son los descendientes de Esaú. Ellos fundaron su pueblo, su ciudad en los montes de Seir. Bueno, entonces ahí estaba el pueblo de Israel y tenían que seguir todo el trayecto. Si seguimos la línea roja hacia arriba, veremos que pasan también por el territorio de Moab y tendrían que entrar por Jericó. Por Jericó a toda esta tierra prometida que lleva el nombre de Canaán en esos momentos, que después se llamó la tierra de Israel. Bueno, esperemos que se pueda entender mucho mejor con estos mapas. Entonces volvemos a las escrituras. Nos dice, pues ahí justamente murió María, fue sepultada. Y aparte en el versículo 2 nos dice que porque no había agua en la congregación, los israelitas se juntaron contra Moisés y Aarón. Pero por supuesto estaban moviéndose del lugar, entonces estaban llegando a un nuevo territorio donde no había agua. Entonces toda la congregación empezó a protestar. Dice el verso 3, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias?
¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Hermanos, aquí estamos viendo una vez más la falta de fe del pueblo de Israel. Cuando el pueblo carece de fe, entonces la ira del Señor se enciende. Recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué significa tener fe? En el contexto del pueblo de Israel, los que tenían fe, los que realmente confiaban en Dios, sabían que Dios iba a sustentarlos, que Dios iba a darles agua de alguna u otra manera. Recordemos que ellos estaban en el desierto. En el desierto, pura arena, no se puede sembrar ni cosechar nada ahí. Así que estaban en una situación, sí, bastante complicada, pero era una situación en que el Señor los puso para saber qué había en el corazón de los israelitas, si habían de confiar en Dios o no, si habían de creer en Dios o no. Hermanos, estamos viendo a través de las Escrituras cómo es que el Señor está buscando que su pueblo confíe en Él, que le crea. Se da cuenta que todos aquellos que le creen descansan, reposan. Y el Señor es fiel, siempre es fiel. Recordemos también que el Señor Jesús nos dice en Lucas capítulo 12, del verso 29 en adelante. Dice, no estéis preocupados, afanados, buscando qué comer, qué beber, qué vestir. Esas cosas busca la gente del mundo. Ustedes busquen el reino de Dios y todo lo que necesiten les será añadido. Y es así, hermanos, cuando nosotros obedecemos realmente a Dios, si realmente buscamos el reino de Dios y por supuesto obedeciendo al rey de aquel reino, entonces todo lo que sea necesario será añadido. ¿Le creemos al Señor o vamos a estar discutiendo como estos israelitas? Y es terrible lo que dicen en el versículo 3. Dicen, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Realmente ellos no creían en Dios, realmente no creían que Dios los estaba llevando a la tierra prometida. Y se quejan contra Moisés diciendo, ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Así protestaban los israelitas. Y entonces se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Veamos algo muy importante. ¿Cuál era la orden del Señor? Reúne a la congregación, toma la vara, reúne la congregación y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua y le sacarás aguas de la peña. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Dice el verso 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias.
Esto era un milagro impresionante, que de una roca, de una peña, de una roca bastante grande, salieron aguas. Pero el verso 12 dice: Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación a la tierra que les he dado. ¿Qué parte de la instrucción del Señor habían desobedecido Moisés y Aarón? Pues el Señor dijo: toma la vara, reúna la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. No dijo el Señor: golpea la peña. Dijo: habla a la peña. Pero tal parece que Moisés de pronto se confundió, desobedeció, temió, dudó en su corazón. Dice Dios: no me creísteis, Moisés. El tema es que Moisés golpeó la peña 2 veces. Y además dijo algo aquí Moisés en el versículo 10. Dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? ¿Os hemos de hacer salir agua? ¿Será que Moisés estaba diciendo: nosotros les vamos a hacer salir agua de la peña? ¿No debía decir: Dios les proveerá agua de esta peña? Bueno, son observaciones que podemos hacer, que por supuesto está bastante claro que Moisés desobedeció a Dios. El Señor dijo: por cuanto no me creísteis para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Por eso es importante, hermanos, que nosotros sepamos que si podemos compartir la palabra de Dios, eso no viene por sabiduría humana. Eso no viene por esfuerzo humano. No se trata de ir a un seminario bíblico, estudiar académicamente, entonces voy a predicar la palabra de Dios. No. Es necesario que sea el Espíritu Santo que hable a través de la persona. Y cuando sabemos que el Espíritu Santo está hablando a través de nosotros, pues no es gloria nuestra. No deben reconocer a las personas que hablan. Deben reconocer que es la gloria de Dios, que es la obra de Dios, que el Señor es el que utiliza a sus siervos como instrumentos. La gloria es del Señor. Nosotros simplemente instrumentos. O diría la guitarra, tal vez una guitarra que suena en un concierto, ¿verdad? De estos músicos que son muy hábiles en lo que hacen. Y la guitarra se jacta y dice: qué hermosas melodías que toco, qué bien sueno. No, la guitarra no es nada sin el músico. En realidad los aplausos son para el músico, ¿verdad? No para la guitarra. Pues en este caso nosotros también somos simplemente instrumentos. El que hace la obra es Dios. De pronto Moisés debía haber dado gloria a Dios. Dios les va a sacar aguas de esta roca. Lamentablemente no lo hizo así. Y aparte que claramente golpeó 2 veces la peña, siendo que él simplemente tenía que hablar a la peña, ordenar a la peña. Bueno, tenemos esa situación bastante triste en realidad en cuanto a Moisés, siendo que Moisés fue muy obediente en gran parte de la trayectoria, pero en ese punto pues desobedeció a Dios y el Señor dijo que fue porque no le creyó. Dice el verso 14: envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido,
cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto, y he aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Bueno, para ponernos un poco más en contexto, como veníamos diciendo hace un momento, el pueblo de Edom, pues era el pueblo de los descendientes de Esaú. Y recordemos que el pueblo de Israel eran los descendientes de Jacob. Jacob, pues él siguió la promesa eterna que se le hizo a Abraham, su padre. Sin embargo, Edom, pues fue en pos de bendiciones terrenales y perdió la bendición de la primogenitura, perdió la promesa eterna. Entonces, de todas formas, Moisés guía al pueblo y tenían que forzosamente pasar por la tierra de Edom. Y en este caso, pues, manda embajadores al rey de Edom desde Cades Barnea, diciendo: hermano, por favor, déjanos pasar por tu territorio. Tú sabes que hemos estado mucho tiempo en Egipto y nos maltrataron a nosotros y a nuestros padres. Pero el Señor oyó nuestro clamor y envió su ángel y nos sacó de Egipto, y he aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tu frontera. El verso 17 dice: te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Veamos cuál fue la respuesta de los edomitas, los que representan a Esaú. Edom le respondió: no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos. Si bebiéramos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas, déjame solamente pasar a pie nada más. Pero Edom respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte, y no quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Ahí estamos viendo también que ahí vamos a hablar de esta manera. Esaú no deja, pues es un obstáculo, ¿sí? Esaú es un obstáculo para Jacob. Hay quienes están en pos de la promesa eterna y hay quienes están en pos de las bendiciones terrenales. Pues bien, esos son un obstáculo para aquellos que van en pos de las bendiciones eternas, aquellos que están siguiendo la promesa. ¿Sí se entiende? Es una analogía. Bien, veamos entonces el versículo 22. Y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Jor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Jor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al monte de Jor. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Bueno, el Señor estaba ya prácticamente ejecutando el castigo para Aarón. Recordemos que Aarón era el sumo sacerdote. Las ropas que llevaba Aarón eran las ropas de un sumo sacerdote, lino fino, recordemos el efod y todo aquel detalle. Entonces Dios le dice: lleva a Aarón y a Eleazar su hijo
y quita las ropas de sacerdocio de Aarón y pónselas a Eleazar su hijo, porque Aarón morirá, porque no entrará a la tierra prometida por la rencilla. Entonces Moisés, dice el verso 27, hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Jor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Hermanos, con esto estamos viendo también que trae consecuencias no creer en el Señor. Trae consecuencias haber leído las Escrituras, haber conocido cuál es la voluntad de Dios y no obedecerlas. El Señor se enoja bastante y dice, ellos no entrarán a la tierra prometida. Incluso Moisés fue también castigado de esa manera. Ya vamos a ver en el siguiente capítulo que realmente es demasiado importante creerle al Señor. Si el Señor Jesús nos dice algo, debemos creerle y obedecerle. Por cierto, solamente aquellos que le obedecen, ellos son los que le creen. Los que no quieren obedecer a Cristo, ellos manifiestan que no le creen. Pues el Señor ha venido a ser autor de salvación eterna para los que le obedecen. Eso nos dice el libro de Hebreos capítulo 5, verso 9. Y también Hebreos capítulo 10, verso 36 nos dice que debemos perseverar para que después de haber hecho la voluntad del Señor, recibamos entonces la promesa. Muy bien, entonces perseveremos, hermanos, en la obediencia a nuestro Señor. Que realmente podamos estar siguiendo sus pisadas, porque ese es el camino de Cristo. Cuando nosotros vayamos siguiendo las pisadas, imitando a nuestro Maestro, entonces vamos a poder conocer la verdad, y la verdad nos hará libres de la esclavitud del pecado. Porque también recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Muy bien, amados hermanos, hasta aquí el capítulo 20 del libro de Números. Pues que el Señor lo bendiga. Nos encontramos en el próximo capítulo. Hasta entonces.